Dicen que la verdadera generosidad es la virtud de ayudar a los demás, un valor necesario para que toda la sociedad prospere. Con esta premisa, un doctor morellano, el doctor Miguel Medina Candel, consiguió sumar pequeños esfuerzos para sanar muchos sufrimientos y prestar ayuda altruistamente en aquellos países que no conocen el derecho universal a la salud. Esta es la historia de la ONG castellonense Yucanyole. Ya habíamos estado cooperando con otra ONG anteriormente, desde el 2006. Se dejaban de hacer expediciones médicas con aquella ONG y entonces decidimos crear algo que fuera de Castellón y similar, que facilitara que la gente pudiera hacer cooperación, no solamente solo sanitarios, sino gente de otros ámbitos del trabajo. La labor básica inicial es hacer lo que se llaman campamentos médicos, los medical camp, e ir montando ahí un campamento médico en el cual tú vas atendiendo a gente que está o bien que no tiene ninguna asistencia sanitaria o la asistencia sanitaria que tiene es muy deficiente. Y ves que ellos, sin tener ni la mitad de la mitad que tenemos nosotros de aquí, siguen siendo muy felices, los ves alegres, todo eso te lo traes también. Entonces yo pienso que, como mucha gente dice, mejor es un poco el egoísmo de decir voy allí porque encima voy a recibir más de lo que les voy yo a entregar. La gente de aquí de Castellón, siempre que hemos solicitado algún tipo de aviso para recoger ropa, para recoger lo que sea, enseguida se han volcado. Nosotros a lo mejor hemos colgado en Facebook y enseguida nos han desbordado. Son gente muy lanzada, gente muy abierta. Yo creo que tenemos una jornada de gente de Castellón de estas últimas 2-3 décadas con muchas ganas de salir y de hacer llegar a estos países nuestra mentalidad, nuestra manera de hacer las cosas. Por todo esto, la ONG Yucanyole recibe el Premio del Mérito a la Solidaridad. Orgullo de Castellón.